La llamada Escuela de Frankfurt surge con la fundación en 1923 del Instituto para la Investigación Social, como centro canalizador de una serie de intereses comunes, pues trataba de reunir fundamentalmente a autores interesados en el marxismo. Debido a la particular libertad del ambiente universitario, Frankfurt era la ciudad ideal para el desarrollo de líneas de investigación interesadas en las ideas centrales del marxismo, y de un modo prioritario en transformar la sociedad de su tiempo. En la Escuela de Frankfurt destacaron muchos representantes que se volvieron figuras importantes para el pensamiento marxista y la teoría crítica. A continuación se presentará cada uno de ellos. El primero es Friedrich Pollock, uno de los pioneros de la Escuela de Frankfurt. Fue un filósofo y sociólogo alemán, educado en las finanzas desde 1911 hasta 1915. Durante este tiempo conoció a Max Horkheimer, con quien se convirtió en un amigo de por vida. Después estudió economía, sociología y filosofía en Frankfurt, donde escribió su tesis sobre la teoría de Marx del valor trabajo, y recibió su doctorado en 1923. Además fue quien tuvo la idea de desarrollar un instituto en que los estudios interdisciplinarios inspirados en el marxismo contribuyeran a lograr una visión adecuada de la sociedad, por lo que funda el Instituto para la Investigación Social. Theodor Adorno fue un filósofo alemán que también escribió sobre sociología, psicología y musicología. En 1933 se incorporó al Instituto para la Investigación Social, aunque pronto se retiró a causa del régimen nazi y tuvo que abandonar el país. Tras unos años en Oxford, en 1938 se decide cruzar el Atlántico para instalarse en Nueva York, donde tenía su sede el Instituto de Investigación Social en el exilio. A finales de 1949 vuelve a Frankfurt, y con Max Horkheimer inicia la reconstrucción del Instituto para la Investigación Social. La última década de su vida, la de 1960, la dedica a la dirección del instituto, a sus clases en la Universidad de Frankfurt y a la publicación de sus obras, tales como su Dialéctica Negativa publicada en 1966. Max Horkheimer fue un filósofo y sociólogo alemán, famoso por su trabajo en teoría crítica, como miembro de la Escuela de Frankfurt. Sus obras más importantes incluyen El eclipse de la razón, escrita en 1947, y en colaboración con Adorno, escribe en ese mismo año su Dialéctica de la Ilustración. A través de la Escuela de Frankfurt, Horkheimer colaboró y llevó a cabo otros trabajos significativos. En 1930 fue elegido como director del Instituto para la Investigación Social. En ese mismo año, Horkheimer tomó posesión de la cátedra de Filosofía Social en la Universidad de Frankfurt. En 1933, Horkheimer emigró a Suiza y el año siguiente a Estados Unidos, donde la Universidad de Columbia albergó al instituto en el exilio. En 1949 regresó a Frankfurt y el instituto se reabrió allí en 1950. Entre 1951 y 1953, Horkheimer fue rector de la Universidad de Frankfurt. Continuó enseñando en dicha universidad hasta su retiro a mediados de los 60. Walter Benjamin fue un filósofo y crítico literario marxista y filósofo judeo-alemán, colaborador estrecho de la Escuela de Frankfurt, a la que sin embargo nunca estuvo directamente asociado. Adoptó su temprana vocación por el misticismo al materialismo histórico, al que se volcó en sus últimos años, aportando un sesgo único en la filosofía marxista. Benjamin mantuvo una extensa correspondencia con Adorno y recibió financiación de la Escuela de Frankfurt bajo la dirección de Max Horkheimer. Herbert Marcuse, sin duda uno de los principales colaboradores de la Escuela de Frankfurt. En 1933 empezó a trabajar en el Instituto de la Investigación Social. Emigró de Alemania ese mismo año, yendo primero a Suiza y luego a los Estados Unidos, donde obtuvo la ciudadanía en 1940.
En 1952 inició una carrera magisterial como teórico político, primero en la Universidad de Columbia y en Harvard, luego en la Universidad de Bremen, desde 1958 hasta 1965, donde fue profesor de filosofía y política, y finalmente en la Universidad de California, San Diego. En la época después de la guerra, fue el miembro más políticamente explícito e izquierdista de la Escuela de Frankfurt, debido a su dedicación a aplicar políticas de emancipación, como la liberación de la mujer o las ideologías juveniles, y de la necesidad de perfilar las tesis sobre cultura y sociedad. Esto aún identificándose a sí mismo como marxista, socialista y hegeliano. Fue además un gran aporte teórico para la creación del movimiento hippie. Entre sus principales obras destacan Eros y la civilización, publicada en 1955, y su libro El hombre unidimensional, publicado en 1964, del cual se hablará de forma especial más adelante. Jürgen Habermas, filósofo y sociólogo alemán, conocido sobre todo por sus trabajos en filosofía práctica. Gracias a una actividad regular como profesor en universidades extranjeras, especialmente en Estados Unidos, así como por la traducción de sus trabajos más importantes a más de 30 idiomas, sus teorías son conocidas, estudiadas y discutidas en el mundo entero. Habermas es el miembro más eminente de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt. De 1956 a 1959 fue ayudante y colaborador de Adorno en el Instituto de Investigación Social. Entre 1964 y 1971 ejerció como catedrático en la Universidad de Frankfurt. Si bien su pensamiento entronca de algún modo con la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, su obra adopta perfiles propios que le conducen a profundas divergencias con sus maestros y predecesores. Su trabajo se enfoca en las bases de la teoría social, la epistemología y el análisis de las sociedades del capitalismo avanzado. Ahora bien, toca el turno de hablar de una obra de gran relevancia escrita por uno de los representantes de la Escuela de Frankfurt antes mencionados. Me refiero a Herbert Marcuse y su libro El hombre unidimensional, donde se presenta la sociedad capitalista avanzada como una sociedad en la que el hombre ha perdido su sentido crítico. El consumismo y la liberación de las costumbres lo han transformado en un ser cada vez más adaptado e integrado al sistema. Ya no hay espacio para la oposición y la crítica. La sociedad unidimensional integra en sí toda auténtica oposición y absorbe en su seno cualquier alternativa. En ella se da una confortable, tersa, razonable y democrática no libertad. El capitalismo avanzado ejerce su dominio, su control total, de un modo sutil, manipulando los deseos y las necesidades de las personas. No solo determinan las ocupaciones, las habilidades y las actitudes solamente requeridas, sino también las necesidades y las aspiraciones individuales. La filosofía de esta sociedad unidimensional es el positivismo, que sirve de base a la racionalidad tecnológica y a la lógica del dominio. Marcuse nos presenta a la sociedad industrializada como una sociedad cerrada, un universo donde no caben alternativas de vida, donde los intereses en la oposición han sido anulados. Por lo que en esa sociedad, el hombre unidimensional es aquel que ha perdido su sentido crítico, ya que la organización social parece satisfacer las necesidades de él.